Muy buenos días, querida iglesia. Qué lindo poder juntarnos nuevamente un domingo por la mañana para empezar esta reunión y ya en el salón, por lo menos la alabanza, y a poco estamos volviendo. Esperemos que Dios pronto nos dé la posibilidad de estar nuevamente todos juntos acá, adorándole con las voces bien fuertes y con ganas. Antes que nada, quiero leer un salmo, el Salmo 100, para empezar este momento que es hermoso. Dice: canten alegres al Señor, habitantes de toda la tierra, adoren con alegría al Señor, vengan a Él con canciones alegres, reconozcan que el Señor es Dios, Él nos creó y le pertenecemos. Nosotros somos su pueblo, las ovejas que Él mismo cuida. Entren por sus puertas con canciones de agradecimientos y a sus patios con canciones de alabanza. Agradézcanle al Señor y alaben su nombre, porque el Señor es bueno, su fiel amor es para siempre, de generación en generación. Amén. La primera canción que vamos a cantar es Tú eres Dios, eres Rey. De tu santidad, tú eres santo, 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 Hijo de Dios, tú eres digno, digno, altísimo. Señor, tú eres rey, eres grande y temible, eres dulce el amor, eres Cristo el Señor. Tú eres Dios, eres rey, eres grande y temible, eres dulce el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, altísimo Señor. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, altísimo Señor.
donde usted esté, una cena de oración con esta hermosa canción que dice: qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor Todopoderoso y el gran yo soy. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor Todopoderoso y el gran yo soy. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Mi corazón se une a la melodía angelical. Santo, mi corazón se une a la melodía angelical. Mi corazón se une a la melodía angelical. Mi corazón se une a la melodía angelical. Señor, te adoramos, eres santo, santo, santo. Esta iglesia te alaba, Señor. Crisol te alaba, Señor. Te pedimos que estés bendiciendo en este momento a tu iglesia, en este momento de incertidumbre, Señor, que tu paz nos esté cubriendo a todos, porque tú eres Rey.
para vos es la gloria, la alabanza y la adoración. Queremos unirnos con nuestros hermanos que están en sus casas, porque es tu iglesia, es tu cuerpo. Dale paz, Señor, y a las personas que te necesitan podamos ser luz, brillar más que nunca, Señor. Amén. Queremos compartir una canción con ustedes que se llama Carta de Amor. Me conoces en lo secreto, me viste antes de nacer, me acompañas, eres mi amigo fiel. Lo sé muy bien. Oh Jesús, ¿cómo pudo ser que viendo mi corazón me amaste tal como soy? Esa cruz, tu carta de amor para este pecador. Eres tan bueno, Dios. Persigues cuando me alejo, me traes a casa una y otra vez, me restauras, estás completo en ti, nunca me dejas. Lo sé muy bien, lo sé muy bien. Oh Jesús, ¿cómo pudo ser que viendo mi corazón esa cruz, tu carta de amor para este pecador? Eres tan bueno, Dios. Jesús, ¿cómo pudo ser que viendo mi corazón me amaste tal como soy? Esa cruz, tu carta de amor para este pecador.
Buenos días, querida iglesia de Crisol. Una mañana más, un domingo más, nos reunimos para compartir juntos, cada uno en su casa, esta bendición de poder tener iglesia en las casas. Es una bendición, y esto me hace pensar en tantos lugares en el mundo donde está prohibido el reunirse, y ellos se juntan normalmente, y estamos experimentando un poquito esto de juntarnos cada uno, pero en su casa, para buscar la bendición de Dios. Me gustaría que veamos en esta mañana juntos algo que la iglesia, está siguiendo en busca de, y ahora nos toca hablar un poquito sobre en busca del perdón inmerecido. Por eso me gustaría que estemos orando, pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría para esto. Querido Dios, te agradecemos por la bendición de poder estar en tu presencia, cada uno en su lugar, pero tú estás en medio nuestro, según tu promesa, y te agradecemos por ello. Quisiera pedirte especialmente sobre mi vida, para que tú me des palabras, aquellas palabras que tú pongas en mi boca, para transmitir aquello que has puesto también en mi corazón. Y que como iglesia podamos crecer, como individuos podamos tener un cambio de actitud, un crecimiento que nos haga vivir de una forma diferente, y podamos, Señor, tener una forma diferente de pensamiento. Oramos para que tu gloria se manifieste en esta mañana, en nuestros corazones y en nuestras vidas, para poder bendecir a otros también. Gracias, Señor. Trae palabra en mi boca, y que sea tu palabra y no la mía. Escóndame tras la cruz de Cristo en esta mañana. Es un pedido desde el fondo de nuestros corazones hacia ti, en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Qué significa esto de en busca del perdón inmerecido? Y yo me preguntaba, ¿por qué buscamos el perdón? Nos vamos a hacer alguna serie de preguntas para entender y para ir caminando juntos en este rumbo. Dice, ¿por qué buscamos el perdón de Dios? Lo buscamos porque entendemos que lo necesitamos. En todas las culturas, desde las culturas más precarias, más primitivas, hasta las más evolucionadas, desde las ciudades más chiquititas hasta las mega ciudades, todos y cada una de las personas, cuando hace alguna cosa equivocada, sentimos y tenemos esta conciencia de que hicimos algo malo. Es como cuando nos sentimos que estamos enfermos y necesitamos de un médico, necesitamos de medicina. Por eso buscamos el perdón. ¿Quién no busca el perdón?, me preguntaba. ¿Quién se engaña y dice que no lo necesita? Es por ejemplo, cuando uno niega su enfermedad. Le han dicho, mirá, tenés la azúcar alta, tenés la diabetes, y decimos, mira, no tengo eso, y seguimos comiendo cualquier cosa, y eso nos enferma más y más hasta que aparecen los síntomas en nuestras vidas. Como por ejemplo cuando yo tenía un tumor en mi pierna, y todos lo podían ver menos yo, y yo le ponía excusas. Y un día, saliendo para una pileta de natación, mi hijo Natanael, que aún era un niño, me dice, papá, tenés una pierna más grande que la otra. Y yo le decía, no, esto es porque yo cuando era chico hacía gimnasia y puedo tener una hipertrofia muscular en mi pierna. Hasta que un día me dolió, y cuando me dolió fuimos a ver, y tenía un tumor de casi 1 kilo que lo tuvieron que extirpar a través de una cirugía. Hay gente que dice, no, yo no necesito el perdón de Dios, pero todos pueden verlo, menos Él. Por eso no buscan el perdón de Dios. Entonces, la otra pregunta es, ¿por qué necesitamos el perdón de Dios? La Biblia dice que todo hombre cometió pecado. Esto lo vemos en Romanos 3:23, que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos, están separados, están alejados de la gloria de Dios. Todos. Otro pasaje está en Romanos también 15, verso 12, que dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y así así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto
todos pecaron. Aquí está de nuevo esa palabrita, todos. La palabra todos incluye a todos y no excluye a nadie. Entonces, no puedes decirme hoy en esta mañana, yo no pertenezco a ese grupo. Todos pertenecemos al grupo de la necesidad de un perdón de nuestros pecados. Y usted me preguntará, ¿qué es esto de pecado? Hay una palabrita griega que es muy interesante, que se llama amartiología. Amartio en griego significa pecado, y logía significa conocimiento de logos. Entonces hay una especialidad en la cristiandad o en las personas de que es el estudio del pecado. Y entender el pecado es el primer paso para poder entender la necesidad de un perdón. Y en esta martiología, la palabra etimológica de pecado es errar al blanco. Muchos de ustedes ya lo sabrán, pero lo que más me llama la atención es que esto es una expresión muy acomodada que nosotros los cristianos o las personas tenemos. Y decimos, todos erramos, todos cometemos errores en nuestra vida. Pero yo me ponía a pensar que muchos de nosotros erramos mirando para otro lado. Es muy fácil errar al blanco cuando nosotros tenemos una visión deliberada que no queremos ver cuál es el centro de la voluntad de Dios. Entender el pecado es el primer paso a esta necesidad de perdón. El perdón es cualquier cosa que nos aleja o nosotros corremos lejos de la voluntad de Dios, es salir de sus leyes. Y yo no me imagino, querido, un Dios que está con un palo en la mano esperando pegarnos cuando nosotros nos alejamos de su voluntad. Yo creo que las leyes que Dios nos ha dado han sido leyes para prevenirnos, como un padre le dice a su hijo, mira, no toques el fuego porque te vas a quemar. Querido, no camines por cerca del precipicio porque tienes la posibilidad de caerte. No creo que ningún padre vaya y se amarre su niño en un abismo porque lo ama. De esa forma, las leyes de Dios nos acercan a una seguridad delante de Dios. ¿Por qué hay esta necesidad de buscar el perdón inmerecido? Es porque entendemos que hicimos las cosas mal con Dios. ¿Se acuerdan esto de saber que hicimos mal las cosas? Isaías 9:2 nos dice así: son vuestros pecados los que crean un abismo entre ustedes y vuestro Dios. Entonces no es un Dios malo, un Dios enojado que está esperando corregirnos, castigarnos por nuestro pecado. Son nuestros pecados, son nuestras actitudes, son nuestras decisiones deliberadas de errar al blanco a sabiendas, sabiendo que estamos haciéndolo. ¿Y por qué hay esta necesidad? Porque sin este perdón estamos perdidos. Sin este perdón estamos perdidos. Lucas 12, 4 y 5, Jesús le está hablando, y presten atención que dice amigos. Está hablándole a personas que realmente está interesada, no a alguien que desinteresado, sino que nos trata como amigos. Y en este tiempo también está hablándote a vos y me está hablando a mí. Y nos dice: mas os digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo y después de esto nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder para echarla en el infierno. Sí, os digo a este temer. Creo que en algún momento Dios, como la experiencia que una vez escuché, un padre que era juez, jugaba con su hijo, lo crió, le dio todo su amor, y ese hijo una vez cometió un crimen. Y en muchos lugares de Estados Unidos el juez no sabe a quién va a juzgar y se viste de su atuendo de juez y entra a juzgar, y quien está parado es su propio
hijo, en ese momento, él va a tener que decidir si juzga como padre o juzga como juez. Yo creo, porque la Biblia lo dice, que llegará un momento que Dios se colocará su atuendo de juez y tendrá que juzgar como juez justo como Él es a todos aquellos que hayan cometido injusticia, que se hayan alejado de su ley. Por eso que a este Dios amoroso en este momento tenemos que temer, porque algún día Él tendrá que ser el juez justo para juzgarnos a cada uno de nosotros. Y porque este perdón es inmerecido. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado, en portugués dice el salario, lo que se nos necesita pagar de nuestro pecado, es la muerte. Lo único que nosotros merecíamos no era el perdón, era la muerte. No hay nada en esta tierra, no hay nada de lo que somos o lo que tengamos que nos haga merecer el perdón de Dios. Miren lo que dice 1 Pedro 1, 18 y 19. Como bien saben, a ustedes los rescataron de la vida inútil que heredaron de sus antepasados. Y su rescate no se pagó o no se paga con cosas que se acaban, como el oro y como la plata, sino con la preciosa sangre de Jesucristo, que fue como un cordero sin mancha y sin defecto. El precio que tiene que ser pagado ya fue establecido. No es algo que tengas o algo que seas, sino es la sangre de Jesucristo. Miren, en Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no viene de ustedes, es un don de Dios, para que nadie se gloríe. Es algo que Dios nos da. Por eso que el grito de protesta, por eso se llama la Reforma Protestante, muchos años atrás, ante una iglesia que estaba teniendo atrocidades doctrinarias, fue las 5 solas. Fue un grito de las 5 solas: sola Escritura, solo Christus, sola gratia, sola fide y soli Deo gloria. ¿Qué nos explica esto? Este grito es que la sola Escritura habla que la salvación es revelada solamente en la palabra de Dios, en la Escritura, en la Biblia. No hay otro libro que pueda guiarnos a la salvación. Solo Christus. La salvación se encuentra solamente en Cristo. Jesucristo dice en Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre. Solo Cristo, solo en Él hay salvación. Sola gracia. La salvación es solamente por la gracia, como dice Efesios 2:8. Y la otra es sola fide. Solamente recibimos salvación por la fe en Jesucristo. Y soli Deo gloria es que la salvación solamente es dada al hombre para que Dios se glorifique. Por eso es un don inmerecido, es un regalo, es un perdón que no merecemos, que no merecíamos. Y esto lo vemos muy claramente en la Escritura y lo vemos como una pintura, y vamos a ver esta pintura pintada por Dios con su propio puño en la Escritura, de cómo este perdón es un perdón inmerecido. Y hay 3 o 4 experiencias y historias en la Biblia que me gustaría que la veamos juntos. No la vamos a poder leer, pero están, y yo les voy a dar la cita para que la estudien en casa. La primera es Juan 8, 1 al 11, y es cuando llevan a Jesús una mujer encontrada en el mismo acto del adulterio. Dice que Jesús había subido al monte y muy temprano de mañana fue al templo, y dice que se estaba sentado en el piso y enseñaba a las multitudes. Y trajeron los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley, trajeron una mujer encontrada y le dijeron, encontrada en el acto del adulterio, y le dijeron, la ley de Moisés nos dice que nosotros tenemos que juzgarla. Y
¿qué hacemos? Y él escribía con su dedo en tierra. La mujer, casi sin ropa, sentada o arrodillada al lado de Jesús. Y como ellos lo importunaban para que él dé una respuesta, él levantó sus ojos y le dijo a la multitud: el que de usted esté sin pecado, sea el que arroje la primera piedra. Vuelve a escribir con su dedo en tierra y dice que el peso de su conciencia, aquello que veíamos al inicio, aquello que todos hemos hecho algo malo, que está innato en nuestra esencia como seres humanos, de saber que hicimos mal las cosas, dice que el peso de sus conciencias los hizo alejarse uno a uno. Jesucristo mira a la mujer, levanta los ojos, no ve a nadie, le pregunta: ¿nadie te ha condenado? Y ella le dice: ninguno, Señor. Y ahora sí, para la historia, porque Jesucristo era el único que podía juzgarla, era el único que podía decirle y juzgarla y mandarla a morir, porque él no tenía pecado. Dice la Biblia que no se halló engaño en su boca y nunca hizo pecado. Pero Jesús, me encanta ver esta foto. Jesús le dice: querida, ni yo te condeno. Ve y no peques más. El único que podía juzgarla usó de misericordia para con ella. La segunda historia está en Lucas 7:36. Jesús, invitado por un fariseo, entra a su casa y está comiendo, y entra una mujer que la Biblia lo aclara muy bien, que era pecadora. Imagínense el título de una mujer, mujer pecadora. Y dice que cuando llega, dice que ve a Jesús y se pone detrás de él, según la costumbre, y empieza a llorar y quiebra un vaso de alabastro con ungüento y le moja sus pies y con sus lágrimas y empieza a secarlas con sus cabellos. Y el fariseo le dice, piensa, si este fuera profeta, sabría qué clase de persona lo está tocando. Jesús, sabiendo, le dice: Simón, cuando yo entré en tu casa no me lavaste los pies, y esta mujer me está lavando sus pies. Y cuando yo entré no ungiste mi cabeza con aceite como era de costumbre en ese tiempo, y esta mujer con el alabastro y con el ungüento no deja de ungir mis pies. Me encanta esta foto, me encanta esta imagen, cuando Jesús le dice: ve, tu fe te ha salvado. La tercera experiencia está en Lucas 23:39. Jesús, al final de su ministerio, es llevado y es crucificado entre dos malhechores. Uno le dice: si eres hijo de Dios, bájate de la cruz y bájanos a nosotros. El otro malhechor lo mira y le dice: no tienes temor de Dios, aún estando en la misma condenación. Y lo mira Jesús y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y yo me pregunto, ninguna de las tres personajes que vimos se merecía el perdón de Dios. Se merecía perdón porque habían infringido la ley. Pero vemos un Padre amoroso. Ese Padre amoroso es el Padre que está parado esperando que su Hijo vuelva también. Como esa experiencia de aquel hijo que le pidió parte de su herencia y se fue y perdidamente gastó todo en prostitutas, haciendo cosas malas. Y lo interesante es que la historia, la Biblia nos muestra una historia diferente de la que nos han contado muchas veces. Nos enfocan en nuestro pecado cuando tendrían que enfocarse en el amor del Padre.
en el amor del Padre, esperando que su Hijo vuelva. Y cuando vuelve, la Biblia dice que lo abraza, lo besa, antes que él empiece a querer decir todo su discurso pidiéndole perdón. Porque el Padre ya conocía su corazón, si allí había vuelto. Su Padre no le refriega en la cara todo lo que había hecho, sino que le muestra su amor. Esto es el amor del Padre para con nosotros. Me gustaría que cierres tus ojos y le digas: Señor, yo sé que he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, he hecho cosas que me han alejado de tu perdón, me han alejado de ti, pero hoy día vengo reconociendo que la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado, reconociendo que Jesús es mi único y el Salvador suficiente para todos mis pecados. Perdóname, Señor, hazme una nueva criatura en el nombre de Jesús. ¿Sabes qué? Aquel Padre que espera te ha perdonado. Si viniste buscando un perdón inmerecido, Dios te lo ha dado. 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda injusticia y limpiarnos de toda maldad. Él lo promete, Él lo cumple. Y podríamos terminar aquí el mensaje de esta mañana, pero hay otro lado de la historia. El lado en estos 3 historias que hemos contado, 4 historias que hemos contado, siempre del otro lado hay fariseos, saduceos, hay un hermano mayor que no quiere entrar a la fiesta, hay personas gritando y juzgando a aquel ladrón de la cruz. Y me parece que muchas veces nosotros que conocemos a Jesús de hace mucho tiempo, nos hemos puesto del otro lado. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a los demás, aquellos que han hecho pecado? ¿Sabías que como hijo de Dios, tu pedido de perdón o tu perdón está condicionado? Seas católico, seas evangélico, si alguna vez oraste el Padre Nuestro, tendrías que saber que dice: y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a los que nos deben. Entonces tenemos que entender que nuestro perdón está limitado a cómo nosotros perdonamos a los demás. Y muchas veces nos vemos en la posición de juez en vez de ponernos en la posición de Padre amoroso. Tantas veces hemos estado caminando con la multitud que va con Jesús y nos hemos olvidado de aquellos ciegos, Bartimeos, pecadores a la orilla del camino, porque no tenemos el corazón y el oído de Jesús. Cerramos nuestros ojos, tapamos nuestros oídos y no vemos la necesidad de muchos de aquellos que están buscando ese perdón inmerecido que nosotros ya tenemos. Viajando en el barco aprendí una de las cosas que más me ha impactado de un pastor viejito, Pastor Walter se llamaba, fue misionero por 17 años en Haití y solamente volvió a los Estados Unidos porque le pidieron para enseñar en uno de los grandes seminarios de Estados Unidos, se llama Dallas Theological Seminary. Y yo le hice una pregunta al Pastor Walter y le pregunté: Pastor, ¿cuál es la marca de un cristiano maduro, de un cristiano que ha crecido? Y él me dice: espera que yo voy a estudiar. Yo realmente creía que iba a sacar la Biblia y me iba a mostrar lo que la Biblia decía. Pero él me dice: yo quiero pensarlo porque me interesa esta pregunta. 3 días me estuvo diciendo: estoy pensando en tu pregunta, ya te voy a dar una respuesta. Después del 3er día él me llama aparte y nos sentamos en la parte de atrás del barco mirando el río pasar. Él me dice: creo que la mayor marca de un cristiano maduro es cuando usa más la misericordia que la ley.
Nosotros como hijos de Dios hemos aprendido a usar mucho la ley, muy bien la sabemos usar. Sabemos todos los versículos, pero como cristianos nos hemos olvidado de la misericordia. Perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Esto da para hablar mucho, pero me gustaría llamar tu atención, porque muchas veces nosotros hemos olvidado de que cuando Jesús para llamarlo a Bartimeo, le dice, llámenlo, y van a buscarlo. Y yo me preguntaba, ¿quiénes van a buscarlos? Fueron ex ciegos Bartimeos, ex ciegos, ex pecadores, como lo fuimos nosotros. Nosotros también estuvimos sentados a la orilla del camino de esta vida espiritual, también mendigando espiritualidad. Y oro para que Dios nos use como iglesia para atraer, para estar de oídos abiertos, ojos abiertos, corazones sensibles, llenos de misericordia, alejados de la ley solamente, para buscar a aquellos que están necesitando, que están implorando. Muchas veces se acercan gente a nuestra iglesia y las miramos diferente, creyendo que somos más santos. En realidad, lo hemos visto a través de estos 4 historias que hemos visto, que es la pintura más bella del Evangelio. Es Dios abriendo los brazos, usando de misericordia, aún pudiendo ser el juez, usa de amor. Cuando le estaban gritando, crucifícale, 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 el Señor levanta los ojos al cielo y le dice, Señor, perdónales, porque no saben lo que hacen. Pero también cuando Él da el último aliento, dice, tetelestai, está consumado. Ya nadie más necesita pagar por sus pecados. Jesucristo ya lo pagó. Por eso que tenemos y podemos alcanzar este perdón inmerecido de parte de Dios. Dejemos ya de buscar atajos para este camino angosto pero perfecto que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Oramos. Querido Señor, te agradecemos por tu palabra y pedimos para que esta palabra haga semillas en nuestro corazón, pueda brotar, germinar, crecer y traer frutos para tu reino, frutos que permanezcan. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Hola, buenos días, feliz domingo. Vamos a celebrar hoy la Cena del Señor con el partimiento del pan. Primero Beatriz va a leer un versículo de Lucas capítulo 22, versículo 19. También tomó el pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo, este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Si traducimos esta última parte del versículo y lo pongo yo en primera persona y en cordobés, diría, Orlando, hace esto, acordate de mí. Este llamamiento que hace Jesús a que tengamos memoria y que en la Biblia, a lo largo de todas las páginas que nos manda a no olvidar, ¿no? En un montón de partes dice, acuérdate, recuerda, no te olvides. Es porque, que Dios nos conoce, sabemos que tenemos este problema de la pérdida de memoria. Por eso tenemos que mantener vivo este sacrificio sustituto que hizo Jesús por nosotros. Y lo hacemos mediante esta cena, recordando el partimiento del pan. El pan tiene un marcado simbolismo con Jesús, ¿no? Si nos remontamos desde Génesis,
donde Jehová le dijo a Adán que con el sudor de su frente se ganaría el pan. Después también pasa por Dios hizo milagros, ¿no? Multiplicando los panes. Tenemos el maná, que es el pan que descendió del cielo. Pero bueno, todos estos simbolismos Jesús lo narra muy bien en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 31 en adelante. Y en el 35 lo dice con todas las palabras, ¿no? Dice, yo soy el pan de vida. Por eso vemos que Jesús se entregó, Jesús se rompió, Jesús partió ese cuerpo, símbolo, que es el pan, ¿no? Símbolo de su cuerpo, para que nosotros lo aceptemos. Nosotros está en nosotros, o sea, Jesús se dio. Nosotros somos ahora los que tenemos que aceptar ese pan, dándole símbolo a que realmente estamos con Jesús en el corazón. Bueno, oremos. Padre Celestial, querido Padre, te damos muchas gracias porque entregaste a tu Hijo para salvación nuestra en un sacrificio sustituto. Señor, aceptamos nosotros en nuestro corazón sinceramente que Jesús sea nuestro Señor y Salvador. Una vez, ahora sí, Señor, aceptamos y sabemos que conocemos el verdadero amor, el eterno amor que nos has tenido siempre, Padre. Te lo decimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Hola familia crisolera, ¿cómo están? Quería que recordemos juntos que Pablito el domingo pasado nos comentaba que hay aproximadamente 7.000 promesas en la Biblia, en la palabra de Dios. Promesas que son dadas por Dios, el Dios vivo, el Dios todopoderoso, y que pertenecen a sus hijos, a nosotros. Y tenemos el derecho y la autoridad sobre esas promesas. Y yo quisiera regalarles ahora una de tantas que tenemos para elegir. Dios mío, tú eres mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a tener miedo? Tú eres quien protege mi vida. Nadie me infunde temor. Está en Salmo 27:1. Qué maravillosa que es la palabra de Dios, como nos habla cada día. Y estaba meditando en la palabra y veía que cómo Dios se manifiesta a los distintos siervos de Dios a través de los tiempos. Desde el principio hasta el final, Dios está obrando en la vida de todos. Y pensaba en Génesis 35, donde se habla de la historia de Jacob y sus hijos menores, uno José, que comenzó teniendo un sueño. Y en ese sueño Dios le estaba revelando su futuro, lo que le iban a pasar 16 años después. Y yo pensaba, bueno, él tenía 17 años en ese tiempo cuando soñó, pero Dios le estaba revelando el futuro. Pero en Apocalipsis, capítulo 1, el apóstol Juan tiene una revelación y Dios le muestra lo que le deja un mensaje para 7 iglesias de Asia, y también le deja un mensaje de lo que es el futuro. Y en esos pasajes aparece Jesús y cómo lo define a Jesús Juan. Apocalipsis 1:5 dice: Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y dice el versículo 6, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Acá hay características hermosas que Juan está dando de Jesús. Y él comienza diciendo de que esta revelación le había sido dada por un ángel. En Génesis hablábamos de un chico
16, 17 años. Y ahora hablamos de Juan, una persona mayor, que Dios se le presenta en un lugar desolado, en una isla, estaba preso, y Dios se le presenta a través de un ángel y le revela la palabra. Dice el versículo 3, bienaventurado el que lee estas palabras, bienaventurados los que escuchan esta profecía, bienaventurados los que guardan las cosas que en ellas están escritas. Y cuando habla de Jesús, que dice al final, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, muestra el Dios que tenemos, el Jesús que por amor entregó su vida por cada uno de nosotros, derramó su sangre para limpiarnos de todos nuestros pecados. Cada vez que participamos de los símbolos y cada vez que nos levantamos, estamos recordando y agradeciendo lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Quería tener una oración. Señor, queremos alabar tu nombre porque tu misericordia, tu amor es grande. Tú eres el Dios que nos da todo, que nos cuidas, que nos proteges, que nos ayudas, que nos das la victoria. Queremos estar confiados en ti, alabamos tu nombre porque Jesús es el que nos dio la libertad, nos dio la salvación y a través de su sangre nos dio el perdón de pecados. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.